Mi invitado de hoy es alguien respetado en todo el mundo. Lo conozco y lo respeto desde hace muchísimos años, y me honra y me alegra que haya decidido aportar su voz autorizada a lo que hacemos. Se llama Praveen Swami, tiene su base en India, pero cubre lo que ocurre en todo el mundo, especialmente lo que está sucediendo en el sur global, del que yo diría que quizá es el principal experto. Así que con esta introducción, Praveen, adelante por favor. O si lo prefieres, ¿quieres que te haga algunas preguntas concretas basadas en información que tenemos el honor y el privilegio de conocer y que creemos que es muy significativa para el mundo? Porque lo que ocurre en Asia Occidental no se queda en Asia Occidental. Afecta a todo el mundo. ¿Quieres que siga por ahí? En primer lugar, Zulfikar, muchas gracias por invitarme a tu canal. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo que ocurre en Asia Occidental afecta al mundo, por la sencilla razón de que Estados Unidos está implicado directamente en Asia Occidental. Y Estados Unidos es hoy una de las grandes potencias en el mundo multipolar. Así que lo que sugeriría, por supuesto, si estás de acuerdo, es que quizá puedas compartir con los espectadores algunas de tus reflexiones y después intentarlas en perspectiva. Encantado de hacerlo, Praveen. En las últimas 24 horas se ha producido, diría yo, un cambio muy significativo y drástico en la relación que ha definido este conflicto. Me refiero a la relación con las exigencias del señor Trump, que ha planteado todo tipo de demandas, aunque firmó un memorando de entendimiento. Pero, por razones que solo él puede entender, decidió no aplicarlo. Y eso derivó en un conflicto que estalló en numerosas ocasiones, en enfrentamientos a tiros mortales entre Irán y Estados Unidos. Después, obviamente, se extendió a todo el Golfo. Hace unos días existía el temor de que pudiera descontrolarse. Y por razones que conocemos, agradecemos mucho que alguien hablara con el señor Trump y le explicara que, si seguía adelante con su campaña de máxima presión y pretendía reducir a Irán a la edad de piedra, entonces las cosas serían realmente diferentes. Terriblemente, terriblemente malo para todo el mundo. Así que nuestra información, que tenemos el honor de decir que es privilegiada, señala que el señor Trump ha decidido ahora respetar el memorando de entendimiento. Es decir, algo que podría haber hecho hace 2 meses. Pero se nos dice que ha decidido respetar el memorando de entendimiento. Se nos dice que ha transmitido a Irán que está dispuesto a ofrecer algunos gestos de buena voluntad y estamos empezando a ver algunos aspectos de ello publicados en la prensa. Pero tenemos información mucho más detallada al respecto, que le pediría a medida que avancemos, y hay información que me gustaría compartir con nuestra audiencia. Quizá también quiera comentarla usted. Las cosas avanzan en una dirección tan positiva que a petición de ambas partes, es decir, Estados Unidos y Teherán. Asim Munir, que ha sido mediador y una persona de gran relevancia en todo este proceso, así como el primer ministro pakistaní Shahbaz Sharif, han sido enviados por ambas partes a reunirse con el príncipe heredero saudí, MBS, para sumarlo, porque MBS se ha visto muy afectado por todo lo que ha ocurrido, y no de buena manera. Y existía el temor de que las cosas se descontrolaran. Así que me dicen que entre esta noche y mañana por la mañana, en Asia Occidental, se organizará urgentemente un viaje para una reunión entre MBS y Asim Munir. Y como saben muy bien, este tipo de reuniones no se producen sin una muy buena razón. Así que las cosas están avanzando, afortunadamente de una forma realmente positiva. Esperemos que estemos viendo el principio del fin. Zulfikar, sabes, has dicho un par de cosas muy importantes. Y permíteme plantearlo así. En primer lugar, esto ya no depende del presidente Trump. El presidente Trump sencillamente no dispone de opciones militares. Sin entrar en demasiados detalles,
La realidad, y todo esto es información de fuentes abiertas, es que los estadounidenses hoy por hoy tienen muy pocos misiles y aún menos misiles interceptores. Esa es una parte. Así que hay una gran limitación. La segunda cuestión es que en realidad no tienen ninguna opción militar. Han probado la opción OPSIA. Han impuesto bloqueo naval. No ha conseguido doblegar a Irán. Irán se mantiene donde está, así que no les queda ninguna opción. Y aquí está lo más importante. Recientemente, lo que ha ocurrido es que un oficial de muy alto rango del CENTCOM ha enviado un correo electrónico a sus jóvenes oficiales, a sus tropas y también a algunos analistas estadounidenses, pidiéndoles que propongan métodos creativos y poco convencionales para derrotar a Irán. Esto no me sorprende en absoluto, por una sencilla razón. Irán no se deja intimidar por sus portaaviones, por su poder aéreo, ni por sus grandes buques, porque todo eso pertenece a la guerra del siglo XX. A lo que se enfrentan los iraníes es a una guerra del siglo XXI, con capacidades espaciales que, como todos sabemos ahora, están proporcionando los chinos, su sistema Beidou-3, además de sus drones y sus misiles. Así que, desde el punto de vista de los estadounidenses, están absolutamente desesperados. El ejército de Estados Unidos no tiene opciones, porque de repente se da cuenta de que está librando la guerra equivocada. Ahora bien, esta es una parte. La segunda es que, por lo que respecta a los iraníes, siguen dando preferencia a la diplomacia. No están a favor de la guerra. Han ganado esta guerra. No están a favor de la guerra. Y aquí está lo más importante. En las últimas 24 horas, el presidente iraní Pezeshkian ha hecho una declaración muy importante. Ha dicho que el memorando de entendimiento de Islamabad será el centro de gravedad de las futuras relaciones exteriores de Irán. Es una declaración muy significativa. Lo que esto significa es que una vez termine la guerra, ya están pensando en ello. El memorando de entendimiento de Islamabad será el centro de gravedad. Esto sugiere de inmediato tres cosas. La primera es que en lo que respecta al memorando de entendimiento de Islamabad, y sabemos que contiene 14 artículos, los iraníes no cederán en absoluto. Puede haber cierto toma y daca, porque están a favor de la paz, están a favor de la diplomacia, pero no habrá ninguna concesión, porque esto será la base de su política exterior. Lo segundo que sugieren es que por lo que a ellos respecta, este es el acuerdo definitivo. Todo esto ya ve, este memorando de entendimiento se firmó el día 17, y entonces se dijo, ya sabe, que las conversaciones continuarían entre los mediadores y después las principales partes, que son Estados Unidos e Irán, durante 60 días. Y después de eso, el acuerdo definitivo lo firmarían las dos partes. Así que, por lo que a ellos respecta, este es el acuerdo definitivo. Y lo tercero, que es igual de importante, es que los iraníes están llamando a este memorando de entendimiento el memorando de entendimiento de Islamabad. Y no solo eso, además del memorando de entendimiento que ha firmado el presidente Trump, que ha firmado el presidente Pezeshkian, también lo ha firmado el primer ministro Shahbaz Sharif como mediador. Ahora bien, cuando hablamos de ese memorando de entendimiento de Islamabad, significa que esperan que Pakistán desempeñe un papel muy importante. Y ese papel importante es que, una vez que las fuerzas estadounidenses estén fuera de Asia Occidental, déjeme detenerme aquí para señalar algo y volver a lo que estaba diciendo. Mi punto es que, sobre el terreno, ya vemos que los estadounidenses tenían un total de 19 bases en Asia Occidental. La mayoría están inoperativas o han sido destruidas. Si se fijan en la base de Qatar, que es el cuartel general avanzado del Mando Central, o la sede regional de las fuerzas estadounidenses, los estadounidenses la trasladaron primero de Qatar a Jordania, pensando, miren, Jordania está a 1000 kilómetros de Irán, y ahora se ha trasladado a Israel. Similarly, you see Kuwait, what's going on.
Del mismo modo, vean lo que está ocurriendo en Kuwait. La cuestión es que las fuerzas ya están desplegadas, están todas concentradas en Israel y sus alrededores, y les resulta difícil siquiera defender a Israel. Así que la cuestión es esta. Ahí es donde entran los pakistaníes. No solo son mediadores, también son responsables del marco islámico, que sustituirá al marco estadounidense que ha existido durante décadas en Asia Occidental. En este contexto, han ocurrido dos cosas importantes. La primera es que sabemos que los saudíes firmaron el acuerdo de seguridad con Pakistán el año pasado, en 2025. Kuwait ha ratificado recientemente su acuerdo de seguridad con Pakistán, que había firmado en 2023. Es cuestión de tiempo. Más países del Consejo de Cooperación del Golfo firmarán el acuerdo de seguridad con Pakistán, el acuerdo militar con Pakistán, salvo quizá los Emiratos Árabes Unidos, porque los Emiratos son una historia completamente distinta. Ahora bien, junto a eso, no se trata solo de defender a Arabia Saudí, también se trata de ayudar a los iraníes con el marco islámico. Y en este contexto diría que lo que has dicho según tus fuentes encaja perfectamente. El jefe del ejército de Pakistán y el primer ministro pakistaní están viajando ahora a Arabia Saudí para convencer a los saudíes de que, mirad, estamos hablando de seguridad colectiva y estamos hablando de que todos los países de la región trabajen juntos y decidan sus diferencias pacíficamente en la mesa de negociación. Ahora me refiero al problema entre Arabia Saudí y Yemen, que ha estallado y que en realidad lleva desarrollándose los últimos 12 años. Pero se encendió después de que los saudíes bombardearan el aeropuerto de Saná, cuando un avión civil iraní intentaba aterrizar allí. Llevaba a yemeníes que habían acudido al funeral del líder supremo iraní. Después de eso, sabemos que, en lo que respecta a los yemeníes, hoy están en una posición muy favorable. Han cerrado el estrecho del Mar Rojo a los saudíes y pueden causar muchos más daños. Han atacado su aeropuerto civil. Pueden causar muchos más daños aún. Y evidentemente, los saudíes quieren ahora que los pakistaníes vayan a ayudarles, porque existe un acuerdo de defensa. Pero lo que los saudíes deben entender es que se trata de un tipo de acuerdo de defensa diferente. No se trata de seguridad absoluta. Se trata de seguridad colectiva. Se trata de crear un marco regional. Gran parte del trabajo más duro aquí, aparte de las dos grandes potencias, China y Rusia, lo hará Pakistán. Lo hará el jefe del ejército pakistaní, el primer ministro pakistaní, e incluso el ministro de Exteriores está muy activo. También va de una capital a otra. La idea es que vaya a China, se reúna con Wang Yi y le transmita la información obtenida. Así que, Zulfikar, la cuestión es que Pakistán tiene un papel enorme. Es una responsabilidad enorme que han aceptado asumir, ya sabes, y que les han encomendado los iraníes. Y este es el último punto que quiero plantear. Cuando hablamos del memorando de entendimiento de Islamabad y del creciente papel de Pakistán, estamos hablando de que Irán busca unir a los musulmanes. Ya no se trata de las distintas sectas en la seguridad colectiva. No se trata de los chiíes, no se trata de los suníes, no se trata de que Irán sea una nación chií, Pakistán sea suní y los saudíes sean suníes. No, se trata de los musulmanes. Tienen que unirse. Y aquí es donde, una vez más, Pakistán tiene un papel enorme que desempeñar. Y esto es algo, Zulfikar, que también dije antes en tu programa. Si miramos más allá de esta información de inteligencia que llega, la realidad es que Pakistán está profundamente integrado. Y como Pakistán tiene buenas relaciones con las tres grandes potencias, no hay manera de que el presidente Trump no pueda hablar. Tiene que hablar con el mariscal de campo, Asim Munir. Déjame darte otra actualización muy interesante que acabo de ver hace un momento. Puede que ya sea noticia de ayer que los pakistaníes hayan decidido pasar de WhatsApp a WeChat.
Esto es importante porque se dice que hay muchas filtraciones y problemas cibernéticos en WhatsApp, así que quieren estar en WeChat. En otras palabras, lo que esto me indica es que Pakistán se ha dado cuenta de que forma parte del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que está tomando forma en Asia Occidental, donde las fuerzas estadounidenses se están viendo obligadas a marcharse. Y esto tendrá un efecto dominó en todos los escenarios del planeta. Y esto es lo que realmente significa el viejo orden, o la derrota de Estados Unidos en Asia Occidental. Así es como me gustaría verlo, Zulfikar. Bueno, excelente análisis por el que se te respeta en todo el mundo, Parveen. Y nos honra muchísimo que estés aquí para que nuestra audiencia, que es global, y nos alegra mucho informar de que está creciendo de forma muy significativa, pueda escucharte. Emitimos ya en 14 idiomas y tenemos oyentes literalmente en todas partes. Así tienen la oportunidad de escuchar lo que yo considero una de las voces más respetadas en geopolítica. Pretty soon, all the economies will come to a collapse. Now, I will come back again to our reporting because Ahora voy a volver a nuestra información, porque esto es reciente, de las últimas 24 horas, y confirma cosas que hemos dicho antes y en numerosas ocasiones en este canal, que el memorando de entendimiento sigue siendo un punto central de gravedad. Y creo que ese es el término que ha utilizado la dirigencia iraní, que es un centro de gravedad. Y aunque había gente que decía, no, está muerto, ha desaparecido, y cosas por el estilo, nosotros siempre mantuvimos la esperanza de que volvería. Ahora lo sabemos. Quiero decir, es algo que me alegra comunicar a nuestra audiencia en este programa y conocer su opinión al respecto. Me han aconsejado, me han informado de que antes de la COVID, Irán aceptó volver a entablar conversaciones con Estados Unidos. Hubo mucho conflicto interno en Irán, donde los CGRI no estaban interesados en un acuerdo, ni en volver a ningún acuerdo. Y estaban realmente muy molestos con el presidente Pezeshkian, hasta el punto de pedirle que dimitiera, porque pensaban que estaba contemporizando con Estados Unidos y haciendo cosas que no necesariamente redundan en el interés de Irán. Y luego para nosotros es nueva esta información, que Mojtaba Khamenei, el líder supremo, tomó la decisión final de seguir adelante con lo que habían logrado Arakchi, el ministro de Exteriores, y Pezeshkian, el presidente, y dio su visto bueno, ya sabe, luz verde, para pedirles que siguieran adelante. Insisto, sobre el memorando de entendimiento, nada más. Entonces, ¿qué lectura hace de este conflicto interno? ¿Y cómo cree que puede afectar a lo que ocurra en el futuro, cuando los guardianes de la revolución no están realmente contentos con que pueda llegar a materializarse un acuerdo? Mire, estoy totalmente de acuerdo con usted, con lo que ha dicho, y permítame explicarlo un poco más. Por favor, recuerde que cuando se firmó el memorando de entendimiento, el 17 de junio, antes de eso hubo de nuevo una especie de tira y afloja entre los diplomáticos, los sectores moderados en Irán y los guardianes de la revolución. Y la cuestión en juego era que Irán debía optar por las armas nucleares. Esa era la cuestión. E incluso si lo recuerda, el líder supremo, Mojtaba Khamenei, tuvo que emitir una declaración. Y lo que dijo en esa declaración fue: puede que tenga mis diferencias con Pezeshkian, que dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Ahora bien, como ve, el Consejo de Seguridad Nacional tiene ambos componentes. Tiene el componente diplomático y el componente militar. Así que la declaración del líder supremo decía: puede que tenga mis diferencias con Pezeshkian, pero dado que es el dirigente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, respaldaré lo que está diciendo. Esta es una parte. Pezeshkian es una persona muy cercana al líder supremo y se está manteniendo mucho equilibrio entre las dos partes. Y la razón
Déjeme explicarlo y luego pasaré a la situación actual. La razón por la que el líder supremo estuvo de acuerdo con Pezeshkian fue que Arakchi, en marzo, recuerden, a mediados de marzo, viajó a Moscú, donde se reunió durante 1 hora y media con el presidente Putin. Después fue a China. Se reunió con su homólogo, Wang Yi, y cuando regresó a Teherán, habló por primera vez de la necesidad de un nuevo marco regional para la posguerra. Ahora bien, si se quiere tener un marco regional, y si Irán decide desarrollar armas nucleares, tiene la tecnología, puede hacerlo, ese marco regional no funcionará, porque todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo verán a Irán como un hegemón, como un matón. No verán a Irán como un socio. Y entonces será precisamente cuando probablemente ocurra lo que se ha dado a conocer. Y la noticia era que los estadounidenses habían ofrecido a los saudíes capacidades nucleares a cambio de, por supuesto, firmar los acuerdos de Abraham. Así que la cuestión es que Pezeshkian está siguiendo la evolución de ambos lados. Y esta es la razón por la que el líder supremo está de acuerdo con Pezeshkian, y sus palabras deben considerarse la última palabra, como si fueran las del propio líder supremo. Así es como lo veo yo. Ahora, sobre el memorando de entendimiento. Como he dicho, Pezeshkian ha afirmado que será el centro de gravedad de las futuras relaciones exteriores de Irán, en otras palabras, de su política exterior. Así que no habrá concesiones respecto al memorando de entendimiento. Se harán ajustes. Y ya se han hecho ajustes. Ajustes en el sentido de que antes, ahora, en lo que respecta a Hormuz. Hablemos de Hormuz, porque ha salido en las noticias. El presidente Trump dice que las conversaciones están en marcha y que muy pronto se hará algún anuncio. Lo que ha ocurrido es que todos sabemos que los estadounidenses estaban presionando a los omaníes para que la ruta norte, la que discurre junto a la costa de Irán, fuera por donde transitaran todos los buques de entrada, los petroleros, y que la ruta sur, la de la costa omaní, fuera por donde salieran todos los buques. Los iraníes han rechazado eso. Así que han llegado a un compromiso. De acuerdo, los buques de entrada pueden venir por el lado iraní, pero los omaníes mantendrán a los iraníes plenamente informados. Se informará de todo lo que salga atravesando las aguas omaníes. Así que, el control del estrecho de Hormuz seguirá en manos de Irán. No cederán. Otra noticia que ha llegado se refiere al estrecho de Hormuz. Ahora, los iraníes y los omaníes también están pensando en la ruta central. Verán, ahora hay una vía de entrada y otra de salida, y en el centro hay minas que ha colocado la Armada de los Guardianes de la Revolución. Según las noticias, la ruta central será despejada por esa armada, y también podría convertirse en una vía de paso. Y por supuesto, los omaníes y los iraníes debatirán más adelante cómo se gestionará esto. Así que lo que quiero decir es que diga lo que diga el presidente Trump. En lo que respecta a los iraníes, mantendrán el control sobre el estrecho de Hormuz y se asegurarán de que las cosas salgan como ellos quieren. Por ejemplo, volviendo a hablar del estrecho de Hormuz, ahora también oigo que los iraníes están poniendo una condición para reabrirlo. Dicen que, antes que nada, los estadounidenses tienen que levantar el bloqueo naval. Si se mira el memorando de entendimiento, este habla de levantar el bloqueo naval 30 días después de firmarlo. Ellos lo quieren ahora. Y además, quieren que se levanten inmediatamente todas las sanciones vigentes contra Irán para vender su petróleo, su gas y sus productos petroquímicos. Y algunos informes creíbles, también dicen que los iraníes quieren un reconocimiento formal por parte de los estadounidenses de que, tras el vencimiento de 60 días, cuando no se cobrará ninguna tarifa, después se deberá cobrar algún tipo de tasa de tránsito, previa consulta. Los iraníes consultarán a su socio costero
que es Omán, conforme al derecho internacional, dicen. Y también lo hablarán con los estados ribereños, todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo que quieran utilizar el estrecho de Hormuz. Así que lo que quiero decir, Zulfikar, es que los iraníes han ganado esta guerra. No transigirán. Puede que estén dispuestos a ceder un poco y a negociar, pero se mantendrán firmes en determinados compromisos, porque esta es la base de sus futuras relaciones exteriores. Bueno, un análisis excelente de nuevo. No hace falta que yo lo diga, pero quiero decirlo. Un análisis excelente. Me gustaría añadir algunas observaciones adicionales que nos llegan de fuentes fiables que hablan con nosotros. Hay un par de cosas que creo que a nuestra audiencia le gustaría saber. En la última semana se había creado cierta distancia entre Trump y su mariscal de campo favorito, Asim Munir, y había política interna en Washington que estaba generando esa distancia. La razón era que, en consultas con los iraníes, Trump y los estadounidenses en Washington, Asim Ali insistía cada vez más en que Washington tenía que entender y aplicar lo que Irán venía exigiendo, porque en su opinión, esa era la base justa para hacer negocios y sacar adelante todo esto. Y a Trump no le gustó oír eso. Obviamente quiere oír que todo juega a su favor, que es el mejor, que todo lo que sale de su boca es brillante, etcétera, etcétera. Y Asim Ali no estaba diciendo eso. Así que se estaba creando cierta distancia. También lo notamos en la prensa porque Trump ya no hablaba de Asim Munir, hablaba de, ya sabe, recurrir a MBS y demás. Según tenemos entendido, Irán ha dejado ahora muy claro a los estadounidenses que cualquier negociación que vaya a tener lugar implicaría, como mediadores centrales, a Asim Munir, Shahbaz Sharif y Faisal. Y cualquier cosa que saliera de esto sería a través de ese canal de mediación. Y como resultado de eso, vemos la primera señal visible. Asim Munir y Shahbaz Sharif están de camino, quizá ya estén ahora mismo en Riyadh, para hablar con MBS. La información adicional que me gustaría compartir con nuestra audiencia y conocer tus comentarios es la siguiente. En Irán, según tenemos entendido, según entiendo yo, después del líder supremo, alguien aún más relevante dentro de la estructura de poder es Ghalibaf, el presidente del Parlamento. Y, desde mi punto de vista, esto es muy significativo. El presidente del Parlamento de Pakistán le ha invitado a visitar Pakistán durante las celebraciones del Día Nacional de la Independencia, dentro de aproximadamente una semana. Y eso es muy significativo, porque Pakistán rara vez invita a dignatarios extranjeros para algo así. Así que, por supuesto, eso es una tapadera. Creemos que es justo ofrecer algún tipo de cobertura diplomática a lo que realmente va a suceder. Negociaciones serias, muy serias, entre Pakistán e Irán sobre el futuro de su relación y sobre la postura que presentarán al señor Trump. Porque esa postura tendría muy poco margen de flexibilidad, más allá de lo que ya sabemos. Quiero decir, por lo que sabemos, Irán va a mostrar cierta flexibilidad, pero no demasiada. Y hay otra información realmente bastante valiosa. Irán ha llegado a un acuerdo con Omán sobre cómo gestionar el estrecho de Hormuz. Ya no es una cuestión que estén dispuestos a debatir con los estadounidenses. Han llegado a un acuerdo. Omán ha aceptado controlar el corredor de salida, el corredor sur. Pero, y es un pero muy importante, en cualquier caso Teherán tendrá la última palabra si hay que tomar una decisión. Y por supuesto, Irán controlará el corredor de entrada. Así que vemos cómo esto está tomando forma. Vemos algo de lo que usted lleva hablando mucho tiempo. Por supuesto, debemos subrayar que Pakistán no puede hacer nada de esto por sí solo. No puede hacer nada. Y hemos venido diciendo en este canal que detrás de Pakistán está la mano muy firme de China, especialmente la de Wang Yi. Y esa mano también ha estado apoyando a Irán. We have reported this on our channel that
Hemos informado en nuestro canal de que una importante cantidad de armamento avanzado ha llegado a Irán a través de Gwadar. Y no solo eso, también hemos informado en nuestro canal de algo que creemos firmemente que es, de hecho, verdad, y que no ha sido recogido por la prensa occidental ni por ningún otro medio. Técnicos pakistaníes, técnicos altamente cualificados, han ido allí para ayudar rápidamente a Irán a adaptar ese armamento avanzado, esos sistemas de armas avanzados, el sistema Beidou, e integrarlo todo. Así que usted lleva mucho tiempo diciendo que el mundo ya no es bipolar, sino multipolar. Y vemos que esto está ocurriendo. Entonces, ¿cuál será el futuro de Estados Unidos dentro de un año? Entonces, Zulfikar, si me lo permites, ¿puedo poner en perspectiva algunas de las cosas que has dicho que yo las veo? Por favor, adelante. Claro, lo primero es que, en medio de todos esos comentarios, cuando el presidente Trump habló desde la Casa Blanca, mencionó algunos mediadores. No mencionó a Pakistán. Según tengo entendido, en ese momento estaba dando los nombres de los países, que son Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, especialmente los saudíes. Le habían pedido que no siguiera adelante con el bombardeo de la infraestructura energética de Irán. Sí, eso fue lo que dijo. Y por supuesto, tiene mucho sentido si se ve desde la posición de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque quedarían en una situación muy mala. No quedaría nada de ellos si Irán respondiera de la misma manera en los países del Consejo de Cooperación del Golfo a lo que los estadounidenses hagan en su territorio. Esa parte se entiende. Ahora bien, en lo que respecta a la mediación con el presidente Trump, no hay exceso de Mark States lobby sionista en Estados Unidos. Y ustedes son mejor. Sí. Y los israelíes, y especialmente los sionistas, están en contra de la mediación o del papel que está desempeñando Pakistán. No hay ninguna duda al respecto. También sabemos que esta guerra empezó porque Netanyahu logró convencer a Trump de que sería pan comido. Por eso se ha hablado de que ahora el mediador es Qatar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entendamos una cosa. Pakistán, y especialmente el mariscal de campo Asim Munir, guste o no, es indispensable. Es el vínculo indispensable entre Trump y las más altas instancias de Irán. Esa es la realidad. Y los iraníes lo han reconocido en el Memorando de Entendimiento de Islamabad. Así que cuando observamos esto, queda muy claro que Ghalibaf ha sido invitado el 14 de agosto por su Día de la Independencia. Eso tiene todo el sentido. Ahora, en cuanto a Irán y sus relaciones con Omán, me gustaría recordar a su audiencia que por lo que respecta a Irán y Omán, llevan hablando de seguridad marítima desde 1974, desde una fecha tan temprana. De hecho, cuando tuvo lugar la revolución en Irán, en 1979, los iraníes volvieron a ponerse en contacto con Omán en 2001, más o menos por esa época, porque son los dos países costeros. Se pusieron en contacto con Omán y volvieron a empezar las conversaciones sobre seguridad. Ambos países tenían absolutamente claro que, mire, hablaron de administración. Tenían absolutamente claro que esta es una vía marítima interna de uso internacional, porque para Irán es importante contar con Omán, por una razón muy sencilla, sin entrar en detalles. Todos sus espectadores saben que cuando se observan los límites de las aguas territoriales de cualquier país, son 12 millas náuticas. Y si se mira el estrecho de Hormuz, su anchura mínima es de 21 millas náuticas. Así que los dos países costeros tienen que trabajar juntos para decir que, sí, esta es una vía navegable interna. Solo ahora, después de que haya empezado esta guerra, Irán está diciendo que esta es una vía navegable interna, que nuestra soberanía se extiende por toda esta vía y que es para uso internacional. Y cuentan con el respaldo de China y Rusia en esto. Por tanto, es lógico que siempre tengan que hablar con Omán. De hecho, con Omán el acuerdo es muy sencillo. La autoridad estatal del Golfo Pérsico cuenta con los dos países costeros.
La seguridad de Hormuz es competencia exclusiva de la Marina de los Guardianes de la Revolución. Hormuz is the exclusive domain of IRGC Navy. And as far as maritime fee is concerned, they have said Y en lo que respecta a la tasa marítima, han dicho que consultarán incluso a los países litorales. how I see the things. One Ahora, sobre su pregunta de cómo veo las cosas dentro de un año, lo que veo es que esta guerra no puede ser una guerra muy larga, por la sencilla razón de que está afectando a la economía mundial todos los días. also we need to Y también debemos recordar que hubo un informe según el cual, hoy, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos han bajado al nivel en el que estaban en 1938, hace 90 años. Y en lo que respecta a Trump, está recibiendo muchas, ya sabe, la base MAGA está extremadamente descontenta con él. Y la cuestión es que, como todos sabemos, no tiene capacidad para intensificar la guerra, porque la producción de todos estos misiles y misiles interceptores lleva años. all these missiles and interceptor missiles, it takes years. And there's a shortage of all type of missiles, whether it is SM-3. Y hay escasez de todo tipo de misiles, SM-3, SM-6, THAAD, Patriot. De hecho, incluso si se fijan en los misiles interceptores israelíes como David Sling o la cúpula de hierro, todos los paga Estados Unidos. Así que hay un gran problema. Además, no tiene opciones militares. Si quiere continuar con esta guerra, en algún momento tendrá que acudir al Congreso de Estados Unidos. Por eso ya saben, Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973. Y sabemos que la Cámara de Representantes aprobó recientemente una resolución contra la guerra. También sabe lo que está ocurriendo en el escenario europeo. Zelensky estuvo en la Casa Blanca pidiéndole sistemas Patriot. ¿De dónde va a sacar los Patriot? No puede. Patriots. From where will he give the Patriots? He can't. Because he has to first use them in West Asia. So the point I'm Porque primero tiene que utilizarlos en Asia Occidental. Así que lo que quiero decir es que dentro de un año, esta guerra habrá terminado. Y cuando esta guerra termine, hay algo que quiero señalar. Hay muchos analistas estadounidenses que dicen que el impacto o el resultado de esta guerra será que el mundo unipolar se volverá multipolar. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Déjenme explicarlo muy brevemente. Verán, la cuestión es que, según mi valoración, el mundo se volvió multipolar en 2013. 2013 es el año en que Xi Jinping anunció la iniciativa de la Franja y la Ruta. Fue el año en que a los chinos les quedó claro que su ascenso en el ámbito geoeconómico estaba asegurado, que ya eran una potencia mundial, que eran una de las potencias del mundo multipolar, igual que Estados Unidos. that they are one of the powers in the multipolar world, just like America. And what Xi Jinping did was in 2013. Y lo que hizo Xi Jinping fue, ya en 2013, en marzo de 2013, You may recall verá, como quizá recuerde, llegó al poder en noviembre de 2012. Su primer viaje al extranjero fue en marzo de 2013 y fue a Rusia. to Russia. Y en Rusia, los dos líderes elaboraron la visión del nuevo orden mundial, de la que también habló en el Instituto Estatal de Moscú. Así que lo que quiero decir es que Xi Jinping tenía muy claro que necesitaba hablar con Putin, porque Rusia también es una gran potencia, y las dos grandes potencias tienen que trabajar juntas. Por tanto, en mi opinión, el mundo se volvió multipolar en 2013. Ni siquiera estoy de acuerdo con John Mearsheimer, a quien se respeta muchísimo. Yo he aprendido mucho de él. John Mearsheimer, hugely respected. I have learned a lot from him. But I don't agree when he says it became multipolar in 20. Pero no estoy de acuerdo cuando él dice que se volvió multipolar en 2017. Y ahora los analistas dicen que se volverá multipolar después de esta guerra. Lo que ocurrirá después de esta guerra es que en el mundo multipolar, donde hay tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, en lo que respecta a Estados Unidos, su posición como gran potencia se verá muchísimo debilitada. A día de hoy, tiene problemas incluso para dominar su propia región, el hemisferio occidental, y, en cuanto al resultado de la guerra para el resto del mundo, será el ascenso acelerado del nuevo orden mundial o del sur global. Y ahí es donde Irán y Pakistán están desempeñando un papel muy importante. Where Iran and Pakistan are playing a very important role. And this is where, this Dmitry. Y aquí es donde ya sabe, este Dmitry es el líder de Rusia que también fue presidente, Medvedev.
Vi uno de sus tweets en el que se decía que el RIC de los BRICS bien podría pasar a ser Rusia, Irán y China, en vez de Rusia, India y China, porque Rusia, Irán y China se convierten entonces en la voz del sur global. Así que, Zulfikar, estamos ante cambios muy importantes cuando termine esta guerra. Y esta guerra no puede prolongarse como la de Vietnam o la de Afganistán, por una sencilla razón. Primero, el mundo es multipolar. Y segundo, cada día se ve afectada la economía mundial. Así de simple. Yo lo veo así. Dentro de un año, tiempos muy malos para Estados Unidos. I completely second that. I totally second that. And Estoy just to completamente de put a final acuerdo. point to this, Completamente de excellent acuerdo. discussion. Y para poner el punto final a esta excelente conversación, es algo de lo que soy personalmente muy consciente, porque participé en su creación cuando se estaba estableciendo a principios de los años 70. Trabajaba entonces en el equipo del secretario Simon. Por lo que veo, el petrodólar se derrumbará después de que se instaure este nuevo orden. Estados Unidos no podrá dictar las condiciones sobre cómo los países del Golfo fijan el precio de su petróleo en dólares, como han venido haciendo, porque no estará en condiciones de proporcionar seguridad. De hecho, me voy a arriesgar a decir que la mayoría de estas bases quedarán vacías en el plazo de un año. Así que, si las bases quedan vacías, Estados Unidos deja de ser visto como un proveedor de seguridad y el régimen del petrodólar empieza a derrumbarse. ¿Cómo va a atender Estados Unidos sus 40 billones de dólares de deuda? How does the United States service its $40 trillion of debt? Estoy completamente de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo en que están en serios problemas. ¿Y cómo financiarán sus 780 bases repartidas por unos 80 países del mundo? Y cuando esas bases se vacíen, como ya hemos dicho, 19 bases, la mayoría de ellas, ya están inhabilitadas. Y esto tendrá un efecto dominó en todas las demás bases. Y el punto que yo planteaba era que los saudíes le pidieron al presidente Trump que no llevara a cabo los bombardeos. Algunos informes creíbles, incluso sugieren que los saudíes amenazaron con decir, venderemos sus bonos, los bonos del tesoro. Porque si hacen todo esto, habrá serios problemas. Así que el petrodólar está en serios problemas. No cabe duda. Parveen, I have been saying on our channel, one of the Parveen, reasons I started llevo diciendo en nuestro canal que una de las razones por las que empecé con esto es el colapso del petrodólar. Lo he dicho. Pero usted es una analista muy respetada, una observadora muy respetada de los acontecimientos geopolíticos de los últimos 10 o 15 años desde que escribe sobre ello. Estados Unidos hoy puede meterse en todas estas travesuras. Y lo digo de una forma muy educada. Es mucho peor que eso, porque tiene la capacidad de imprimir. Pero con el colapso del petrodólar, el dólar va a convertirse en esencia en una mercancía sin valor. Mucho papel, pero no mucho valor real, porque el precio de los bonos va a subir. Estados Unidos ya no va a poder hacer lo que siempre ha hecho, vender todas sus letras del tesoro incluso antes de que se anuncien. Nadie va a comprar nada de esto. Entonces, ¿cómo van a poder hacerlo? Y además, algo que usted ha dicho repetidamente, sus fuerzas armadas son la Steve Restraint, e IRA lo ha demostrado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Zulfikar. Absolutamente, coincidimos plenamente. Bueno, Parveen, podría hablar contigo otra hora, quizá dos, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Me siento profundamente honrado y te agradezco muchísimo que hayas compartido tus reflexiones, tu sabiduría, conmigo y con nuestra audiencia de todo el mundo. Y la semana que viene, cuando volvamos, creo que deberíamos hablar del estatus de Estados Unidos después de la guerra. Posiblemente no como una gran potencia, sino como una potencia en declive. Una gran potencia en declive. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias de verdad a nuestra audiencia por vuestro apoyo. Si os gusta lo que hacemos, por favor, pulsad el botón de suscribiros.
Y también a nuestro canal de Substack, donde tenemos el mismo protocolo de transición. Haceros miembros de pago y os enviaremos todo este informe de seguridad directamente a vuestro buzón cada semana. Ahora, 2 veces por semana. Me cito que les gratis es más. Praveen, prefer, di la última palabra. Go ahead, please, say the last word. Yo, Zulfikar, siempre estoy encantado de estar en vuestro canal. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Thanks a lot. Thank you. Muchísimas gracias. Voy a pulsar el botón de detener. Button.